Hola, zaragocistas, en paz en Slenis con ese gol de Posen que desató una locura de arraso en la Romareda. Yo de feito me abracé con dos moces que llegan de Zagadio, que no conoceba de cosa, y en un partido pues que Ibar tampoco no mereció ganar porque no más tenido esas dos ocasiones de tirar a puerta y una más en la segunda partida y ya pro y, y que sí que pues que sabió aprovechar una mica mejor que no miren de esos nervios do Real Zaragoza y en un partido que encima pues tal vez lo que no influyó en el marcador pero sí que permitió dar a Leibar una dureza y que no castigó con tarjetas amarillas. Eso pues también pues fació pues que dedica la fin del partido por Leibar estase pues alto vaso cómodo porque si te dejan foter pues bueno pues continuas en un partido que me pienso que se principie bien con una presión una mica más altera generando bella ocasión de gol y que en un error de Pusen que pues se redimió de que Raza pues fació 0-1 y aprovechó 5 minutos de desconexión para hacer el segundo gol y una cosa muy buena con Gaville que tiene un espíritu y que no se rindió sino que continuó luchando y además yo ya era convencido de que si se feba el 1-2 se empezaba con más inasistió y cuando la Romareda inventa esa raza y es difícil que se pierda y Leibar creo que sí que lo notó o sea 10 minutos esa presión y si dura un par de minutos más pues también ese nos gana o partido un punto que se fació mejor con la redota del Eldense con el Sporting y bueno pues dentro de que se recuperaba muchos jugadores un jugador que en cada se la espera llega a Queche que no hacía cosa en ataque y además otros golpes vinieron por la suya banda. También quiero destacar o pase sobre bueno de Francho en el gol de Jair porque es un pase que contenemos la mucha calidad en poder hacer y se pase tenso ahí ao segundo palo y en un partido pues que bueno China pues si se suma viachen que piensa que no más un empate tal pues bueno con este empate con lo de Córdoba pues por ahora pues nos sirve para no estar en posición de defensa dejarla continuar patiendo muitísimo pero que veamos las cosas diferentes porque veamos un equipo diferente no más en la suya disposición en el campo sino en el espíritu como se celebró los gols y eso de continuar luchando de no rendirse y también pues o partido con el Levante Viachen que ya lo da casi por perdidos y una cosa clara en esta categoría ya que no puedes hacer un pronóstico de decir pues este partido lo tengo perdido, no lo disputo 100% o este pues me reservo para este. No sabes si vas a ganar ese partido o si vas a perder con un equipo que ya haya descendido y cosas rarizas y más que más en la Real Zaragoza hemos visto. Así es que bueno, es muy importante ese punto y como digo pues con la redota del Eldense que encima pues o sigue entrenador y o si yo director deportivo pues hicieron una crítica de unos enciertos
porque dende o bar Arcellano Monestillo, que estoy aquí ya hace un buen albirlache con o Mirandés, advirtió de que llegó un penalti que a yo me pareció claro y con su jugador metió un gol con la mano. Yo no sé de qué se quejan y que nomás pues entiende pues de querer parar o partido venían influir en no venir en arbitlache. Con fatos o tres jornadas con los Burgos no le pitaron una mano que tenía desplegada los cuerpos como penalti, pues ahí pues no vinieron con la demagogia de que somos luchando con equipos históricos y bueno, pues más cardíacos que encallados, nomás por respeto, por la ética y porque esos equipos históricos de segunda división son los que permiten con los tines que generan y con el reparto que fatebas que equipos modestos como el Eldense puedan competir en segunda división y también a la fin pues cada hacer una competición en que cada uno compita con lo que genera y si no generas lo suficiente pues no compites en segunda división y compite otro equipo que lo pueda hacer, que tenga más masa social, porque semana sí semana también pues somos oyendo esta raza de declaraciones que son muy populistas y demagógicas y que pretenden pues influir en unos arbitrajes que de cierto pues tampoco no les han perjudicado y que si veíamos los arbitrajes a Real Zaragoza pues tampoco no pues le han ayudado a estar en una situación mejor, pero esto se lo puedo comentar yo como aficionado, pero como club pues y el millón de estar callado, no de entrar en esta mena de polémicas que nomás buscan meter ruido y como digo pues influir y más que más pues ya son azagueras jornadas de liga. Para nosotros pues y en menester ganar 3 o 4 partidos más y a lo nuestro y me pienso que con Levante pues pediremos un planteamiento pues que puede estar parellano a Santander, pero veremos pues cómo se puede desembolicar si no tenemos una expulsión y jugar con 10 más de una hora de partido, porque a la fin pues esto un partido en Santander que si no llegó a la expulsión pues no sabemos cómo ese desembolica, pero o reacción de Santander no llega viendo voy de peligro. Yo tengo una curiosidad y tengo pues más confianza en el equipo que no fa unas semanas. Y también prefería hoy pues tener un recuerdo para don Leo que falleció esta semana y que me hacía muy feliz a la afición zaragocista con un equipo que jugó muy bien al fútbol, que se le recuerda por eso y que este pues una amiga pues un equipo que yo me favor de decir contracultural en un intean pues los equipos eran mucho más físicos y con una mayor dureza que se permitía pues apostar por la calidad, por el juego combinativo, pues como se puede ver en el Mundial 82 con selecciones como Francia o más que más Brasil, pues ese Real Zaragoza pues de feito pues estió o primer equipo en la Liga Española que probó de jugar de una plaza diferente, unos méritos que pues unos han adjudicado a Johan Cruyff en el Barcelona, otros a Porfirio Leo Benacer en el Real Madrid, pero que o primer de todos estió o Real Zaragoza
Y es tío, pues un entrenador con un legado que va pues día pues dos, 3 años y medio que esté aquí entrenando. Venga, bueno.